Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, muy especialmente a todos quienes cuidan, que sé que es difícil poder hoy estar en este momento, pero también es un hito histórico y me sumo a las palabras también de Gonzalo al inicio de su exposición, porque de verdad que esto es absolutamente relevante, importante y también es el empuje de muchas otras organizaciones y quizás también es una forma de darle las gracias a quienes hoy no están con nosotros, que partieron en esta causa, que nos moviliza, que nos hace crecer, avanzar, pero también creo que es importante recordar a aquellos que ya no están, que partieron, grandes líderes, mujeres que cuidaron, y me tomo este minuto porque creo que es relevante no olvidar cómo nace todo esto y por quienes también estamos hoy aquí, que son el futuro de nuestro país, nuestros hijos, pero también aquellos adultos y adolescentes que están viviendo con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Dicho eso, y me excuso por haberme tomado ese tiempo, quisiera partir con ustedes o con el público presente y también agradeciendo a los que están viéndonos a través de Zoom. Ahí Rocío va a dar la palabra. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Ismael Espinosa, yo soy presidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia y tengo tres consultas que voy a tratar de resumir, que me parecen re interesantes lo que expusieron. Lo primero, respecto del registro nacional y la importancia, nosotros como agrupación de pacientes en conjunto con los médicos hemos estado trabajando ya hace varios años un registro nacional de pacientes. Hemos hecho todo el gasto de implementar y desarrollar el software, desarrollar el proceso que ya está caminando. Hemos logrado el financiamiento a través de la industria para poder generar este registro nacional. Hoy día, con la importancia que tiene este sistema, que puede ser incluso adaptado y modificado para otras patologías raras, no hemos logrado que sea incorporado o tomado en cuenta dentro de las políticas de financiamiento. Entonces, seguimos trabajando nosotros con privados, consiguiendo financiamiento para hacer algo que es política del Estado. Entonces, me gustaría saber cómo esa visión se puede cambiar. Segundo, quería saber cómo es el proceso o cómo se instaura este registro express sanitario para medicamentos nuevos, ya que para el caso de hemofilia no se está generando. Hemofilia está registrando con unos tiempos de más de 2 años para cada medicamento que hay, y hoy día en particular hay mucho desarrollo de tecnológico y muchos medicamentos nuevos que están apareciendo que tardan excesivamente en ser registrados en el ISP. Entonces quiero saber cómo esos procesos o cómo se incorpora hemofilia o las enfermedades raras a este registro express. Y por último, quería saber respecto a los riesgos compartidos, cómo se está manejando el tema de la confidencialidad de los precios que plantean los laboratorios normalmente cuando hacen estos acuerdos, de qué manera con nuestra ley de transparencia se está abordando o se piensa abordar eso para poder efectivamente lograr estos acuerdos de riesgo compartido. Eso, gracias. Ahí sí, sí. Ya, gracias, Ismael, por la pregunta. Respecto al tema del registro, miren, esto es parte de mi opinión personal, ¿ya? Yo creo que estuvimos mucho tiempo tratando o no invitando a la industria a ser parte de las políticas públicas y hoy son parte de nuestro sistema de salud y no podemos seguir cerrando las puertas. Pero tenemos una legislación que no nos permite recibir ese tipo de donaciones desde desde el ámbito privado al Ministerio Público. Tenemos que, o al sector público, ¿cierto? Entonces es bien complejo. Justamente ayer la ministra también lo habló, lo estuvimos hablando también con Alejandro, de cómo podíamos ver algunas alternativas de donación. Ahí sí, de donaciones desde el sector privado para poder avanzar en esto, porque efectivamente, y ahí Alain podrá reforzar la idea, luego de la pandemia el tema presupuestario es complejo, es súper complejo, y cuando uno dice el registro nacional, no nos cuesta mucho, el registro nacional, lo que hemos hecho consulta, hemos estado viendo, son 30 millones para poder desarrollarlo en un conjunto mínimo de datos bien básico, bien básico, pero que nos permita después ir creciendo con otras inversiones, y no es tanto.
pero aún así es lo que decía Tania, o sea, cuando uno presenta un proyecto de expansión, cuando uno presenta un proyecto de innovación, le estás quitando plata a otro proyecto o a otra idea o a otro desarrollo. Y en eso hay que ir priorizando. Lo presentamos el año pasado, lo vamos a volver a presentar este año, vamos a buscar alternativas de financiamiento que no son por la vía de proyectos presupuestarios habituales, o sea, temas de donación, estamos viendo. Ayer la ministra y la subsecretaria expresaron su interés de poder explorar esa vía, pero hoy es bien dificultoso. O sea, ustedes saben todo lo que ha pasado con el tema de donaciones. El año pasado estuvimos con las noticias aquí. Entonces, es bien dificultoso. O sea, Contraloría también observa los contratos, la transferencia de, de- de recursos. Entonces, tenemos que buscar las vías. Pero no estamos cerrados, solo que tenemos que buscar las vías y ver cuál es el espacio legal. ¿Ya? Doy el paso para acuerdo de riesgo compartido y el de registro sanitario express. Yo creo que Wilson o Ramiro, que están sentados cerquita tuyo, van a poder contestarlo mejor porque ellos trabajaron en el ISP y son parte del equipo de la DIPLAS y que llevan mejor estos temas. Pero dejo acuerdo de riesgo compartido. Gracias, gracias Tamara. Eh, bueno, esto yo lo mencioné en la presentación de cómo se maneja en el fondo el tema de la confidencialidad del precio. En los acuerdos de riesgo compartido tuvimos una excepción, ¿cierto? Con la alerta sanitaria durante la pandemia que permitió, ¿cierto? Con esa excepción, que es una cosa completamente diferente de lo que son las leyes de la ley de compras públicas y la ley de transparencia, tener la opción de la confidencialidad del precio al momento de comprar las vacunas, lo mismo que ocurre, por ejemplo, para lo que son la compra de defensa, ¿cierto? De armas, de armamento. Entonces, se ocupó ese mismo recurso, pero eso es algo excepcional. Entonces, hoy día, eh, sí, podríamos decirlo, hoy día la ley de compras, sin su modificación, que el reglamento yo entiendo que todavía no sale, no se puede establecer un precio confidencial. O sea, no está permitido. O sea, uno podría hacer todas las gestiones, pero va a llegar a la Contraloría y la Contraloría no lo va a dejar, no lo va a tomar razón. Sin embargo, como yo les mencionaba, dentro de la consultoría que estamos haciendo con el Banco Mundial, los consultores, que ahí una de las consultoras es Trinidad Inostroza, que ella fue exdirectora y abogada y exdirectora de Chile Compra, experta en compras públicas, está haciendo un análisis respecto de cuáles son las modificaciones que se hicieron para la ley de compras. Y en base a eso, existe un procedimiento que se llama contrataciones especiales, que podría calzar con los acuerdos de riesgo compartido. Es decir, se puede modificar el reglamento a través de estas contrataciones especiales, tiene que cumplirse ciertos procesos que involucran también al TLC, o sea, al Tribunal de Libre Competencia, para que no se esté vulnerando esos ámbitos, y se puede establecer en ese procedimiento, anexar al reglamento con la modificación a la ley de compra, una contratación especial que está en el fondo un paraguas que va a poder dar espacio para hacer acuerdos de compartido con ciertas particularidades que podría ser, o sea, no lo sabemos todavía, que establezca confidencialidad en el precio, pero eso está en análisis, o sea, todavía no sabemos si eso va a ser así o no. Pero sí, independientemente de la confidencialidad, va a dar espacio para los acuerdos de riesgo compartido, porque no solamente es la confidencialidad lo que establece un acuerdo, sino también como el pagar en base a resultado o pagar en cuotas, por ejemplo, un tratamiento que se secciona, porque es tan caro que no se puede abordar en un solo pago, sino que se establecen pagos, por ejemplo, en quinquenales. Entonces, se paga, no sé, $200.000 un año, 200.000 el otro y así. En el caso, por ejemplo, si consideráramos el tratamiento para AMI. No sé si respondo a la pregunta, pero ese es el estado que tenemos ahora. Gracias. Sí, en cuanto a la segunda pregunta, que era sobre el registro Fast Track en el ISP, bueno, efectivamente existe el mecanismo regulatorio para poder acceder. El tema es que es la propia industria la que tiene que solicitar ir por este mecanismo, porque el ISP no tiene cómo saber cuando llega una nueva solicitud de registro si va o no por esa vía. Entonces, si no se pide expresamente que vaya por esa vía, va a seguir la vía habitual que se demora 2 años.
o más. Entonces, tal vez probablemente lo que falta ahí es hacer una mayor difusión de que esto existe, para que efectivamente cuando sean medicamentos de este grupo de enfermedades, poder, que la industria sepa que tiene que colocarle la notita que va por la vía del fast track. Sí, antes de ir a otra pregunta, quisiera aprovechar la ocasión si Gonzalo nos pudiera comentar también a propósito de la primera pregunta que mencionaban sobre el registro. ¿Por qué nos interesa a nosotros como organizaciones, más allá de la individualidad de cada organización que tiene su propio registro, por qué nos interesa que sea uno único y que venga específicamente al ministerio? Gracias, Jessica. Sí, yo estaba escuchando, se me olvidó el nombre, Aníbal. O... Ismael, disculpa, Ismael. Sí, estaba escuchando a Ismael y lo que contaba, nosotros lo hemos escuchado un montón de veces, porque finalmente es, no sé si es un vicio o como falta un registro unificado, uno va presentando un problema de salud al ministerio y nos preguntan cuántos son. Entonces, el ministerio igual tiene sus cifras ahí estimadas. em, y se crea como este trabajo como medio colaborativo donde el ministerio dice, vayan ustedes y cuentan a los pacientes y uno dice, listo, abramos un catastro. Pero finalmente hacer un catastro individual por cada problema de salud es súper complejo porque finalmente hay temas estadísticos, uno tiene que no caer en esos errores procedimentales, qué sé yo. Y finalmente, como lo decía Ismael, es una responsabilidad del Estado. Nosotros no somos los encargados de llevar un catastro y nosotros nunca vamos a poder llegar a todos los pacientes. Entonces, ahí hay una idealización incorrecta desde las organizaciones de pacientes cuando creemos que nosotros tenemos bajo nosotros a todos los pacientes de una patología. Muy pocas veces va a pasar cuando son enfermedades muy raras, cuando hay muy poco paciente, cuando son de notificación obligatoria, uno tiene el control y sabe cuáles son los pacientes, pero yo como grupo no puedo saber dónde están los 20.000 pacientes, ¿cierto? Pero sí el ministerio los puede ir sacando. Hoy día a través de SIGE sabemos cuántos pacientes hay, pero los pacientes que no están en GES o no están en Ricardo y Soto, es el Estado el que tiene que hacer esos trabajos, no es uno como organización de pacientes. A mí me costó mucho entender que no era resorte de nosotros, porque también me sentí como presionado y con la responsabilidad de salir a contar pacientes, hicimos una campaña y todo, pero las cosas no se hacen así. Sí. Sí, ¿por acá? Ah, acá, sí, ¿Me escucha? sí se escucha. Mi nombre es Claudia Sáez, soy asesor del Servicio de Salud Metropolitano Oriente en la unidad de atenciones prioritarias. Y la verdad es que yo quería plantear en el tema de que muchas veces no se están trabajando las políticas en conjunto con el Ministerio del Trabajo, ya en todo lo que tiene que ver discapacidad, cuidadores, enfermedades raras. Y una de las gran brechas que tenemos en el acceso a salud es el que los cuidadores los cuidadores o los pacientes puedan acceder a los permisos para acceder a la salud, ¿ya? Muchos cuidadores o pacientes también terminan perdiendo su trabajo o renunciando a su trabajo, y lo cual son enfermedades de alto costo, no tan solo para el Estado, sino también para las familias, con todo lo que gastos extraordinarios que conllevan todas estas enfermedades, y más encima ven mermadas sus ingresos. Incluso en el tema de implementación de la ley de atenciones prioritarias, cuesta porque en la salud pública el acceso en horarios diferidos prácticamente no existe, o sea, el mismo horario laboral. Entonces, y también se pierden muchas horas de especialistas por ese motivo, porque los cuidadores o los pacientes con enfermedades no tienen los permisos laborales para poder acceder a salud. Sí, estamos diciendo con Tania que es un comentario que estamos de acuerdo. Creo que la reforma viene a responder un poco con el tema de APS universal, ¿cierto? Que empieza hoy día, este año 21, como unas pioneras.
que pretende instalar un modelo de APS universal enfocado en eso. Y también en la tarde te invito a hacer este comentario, esta consulta en la charla que hace Constanza Piris. Constanza Piris es la jefa del Departamento de Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de Salud y ella es la referente ministerial para el Sistema Nacional de Cuidados. Y específicamente ella participa en la mesa con Mideso, con Ministerio del Trabajo, y ella puede dar mejor respuesta a los avances y a los compromisos y a cómo se está abordando este tema, porque el Sistema Nacional de Cuidados no es para los cuidados, es para los cuidadores, efectivamente, y para el entorno de las personas que necesitan cuidados. Porque como dices tú, generalmente las personas que necesitan cuidados están abarcadas por el sector salud, pero es el resto, su familia, los que no han habían sido acogidos ni han sabido respuesta a sus necesidades. Entonces, en la tarde ella está con una presentación y creo que podría dar mejor respuesta. Sí. Sobre acuerdo de riesgos compartidos. Habitualmente se tiende a focalizar el tema de asunto de acuerdo de riesgo compartido hacia el precio y no tanto hacia el valor que tiene la tecnología, que es como más importante que el precio. Y mi pregunta va orientada acerca de si podemos empezar a utilizar estos acuerdos para habilitar otro tipo de avance. Explico. Si llegas a un acuerdo por AME y le dices al laboratorio involucrado, necesitamos tratamiento para 10 personas, pero solo tenemos identificado a 3. Si tú nos ayudas a identificar 10, los próximos 10 vamos a pagarlos nosotros, y si tú nos ayudas a identificar 15, los otros 3 después de los 10 son tuyos, y así vamos compartiendo el riesgo. Porque habitualmente se tiende a pensar que lo que vamos a compartir para eliminar la incertidumbre es el valor o el costo final del tratamiento. Pero en realidad lo que diríamos cuando estamos compartiendo riesgo es también compartir el costo o el riesgo que implica encontrar más personas de esas comunidades. Porque el objetivo es llegar a mayor cantidad de personas. Entonces, ¿cómo utilizamos estas herramientas? No solamente para reducir la incertidumbre y el impacto en el presupuesto público, sino que para mejorar la calidad de la política pública. O sea, financio esto, prefiero el término generación de evidencia y no en base a resultados, porque el resultado es positivo o negativo, pero en cambio tú puedes generar evidencia y esta evidencia te puede servir igual para generar política pública. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a aplicar los acuerdos de riesgo compartidos para mejorar la calidad de la política pública y así atender otros asuntos que no son solamente de cobertura, sino que de mejora diagnóstica? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que ese es un tema súper interesante. Obviamente, en la presentación no se abordaron todos los tipos de acuerdos que existen, porque, por ejemplo, ese que mencionas tú está asociado al precio-volumen, podría decirse, ¿cierto? Que en el fondo, a medida que va aumentando la demanda, el precio va disminuyendo, por así decirlo. O hay ciertas terapias que son gratuitas, o hay un reembolso, o sea, hay distintos mecanismos que permiten, en el fondo, tener certidumbre, porque finalmente, en términos de, claro, de ganancia, de valor, de salud, para el Estado, un objetivo fundamental es conocer cuánto voy a gastar de esa tecnología, de mi presupuesto. Entonces, esa variable es tan importante que necesita tener certidumbre. Y para eso, porque como estamos hablando de millones de dólares, en el fondo, una terapia, dos terapias, si estamos hablando, por ejemplo, de AME, entonces hace una gran diferencia. Entonces, cuando el Estado tiene certidumbre respecto de cuánto voy a gastar y si voy a gastar menos, entonces eso genera, entiendo yo, mayor certidumbre para el presupuesto que está asignado. Entonces, obviamente ahí hay distintos mecanismos. O sea, nosotros todavía no tenemos una experiencia de cuál es el mecanismo mejor para un acuerdo de compartido si es que es una enfermedad o es otra. Entonces yo creo que eso se define en términos de cuál es el tratamiento, cuál es el precio, cuál es la demanda. Y en base a eso, cuál es el presupuesto que yo puedo asignar. Y ahí uno puede establecer, ¿cierto?, cuál es el mejor camino dentro de la taxonomía que existen de acuerdo de compartido, de si es un acuerdo de compartido de tipo financiero solamente o un acuerdo de compartido en términos de resultados en salud. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer en términos de aprendizaje. Obviamente podemos mirar la experiencia internacional y en base a eso no cometer los mismos errores que otros países. Tenemos, bueno, aquí el caso de Argentina muy cerca.
tuvimos la experiencia de conocer lo que ellos hicieron. Ellos obviamente fueron por la transparencia absoluta de publicar cuál era el precio del medicamento, el contrato, o sea, eso es un enfoque, ¿cierto? Otros países podrían tener un enfoque quizás de precios confidenciales. Entonces eso va a depender un poquito de cuál es la política que se va a generar respecto de lo que queremos hacer como un acuerdo de compartido. Eso. Hola, yo soy Francisco Prado, soy pediatra y me desempeño en una unidad de hospitalización domiciliaria de pacientes con complejidad médica y dependencia tecnológica. Y se ha mencionado recurrentemente el tema de AME, que es un tema sensible que algo conozco de él. La pregunta es la siguiente. En la primera parte vimos mucho la gestión de la incertidumbre en función del tratamiento humanizado. Y en esta parte estamos hablando de medicamentos de altísimo costo, de medicina de precisión que pueden cambiar eventualmente el curso evolutivo, pero no es cura y las enfermedades siguen siendo amenazantes en la vida. Entonces, volviendo al primer paradigma, ¿no será bueno de alguna manera detenerse mucho, más que en el techo, que significa el medicamento de alto costo, sino que en el piso, que significa el desde? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el desde también fija un criterio que tiene que ver, ¿cierto?, con la justicia distributiva. Por cada paciente, por cada paciente tratado van a haber un sinfín de pacientes no tratados. Y el desde significa un estándar de cuidados para todos. O sea, el desde es no se cae nadie. El desde fundamentalmente es cómo humanizadamente damos tratamiento estandarizado. Entonces, tal vez no sería bueno hacer pausas de seguridad en función del primer paradigma, que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre, pero no la incertidumbre financiera, sino que la incertidumbre de lo que es vivir y tener una enfermedad amenazante en la vida para fijar los techos. Porque, por ejemplo, tú decías 2.1 millones, ¿cierto?, de pesos para un medicamento que es tributario de tratamiento NAP. Pero si tú dices, vamos a hacer gestión de riesgo compartido, no es lo mismo lo que sucede en un estudio controlado, lo que sucede en un mundo real, ¿ya? Y por ejemplo, si vemos los pacientes que están actualmente medicándose por esta enfermedad, la gran mayoría entra en medicación en una fase avanzada de enfermedad. Por lo tanto, el resultado es muy distinto al resultado del estudio. Entonces, eso te ensucia cualquier término de riesgo compartido, la modalidad que tú quieras gestionarlo. Entonces, yo creo que de repente es interesante volver al paradigma filtro inicial, ¿ya? O sea, vamos por el techo, pero aseguremos el piso, porque da la impresión que a veces se recrea mucho cómo asegurar el techo y se te cae el piso. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, efectivamente creo que lo que hemos tratado de avanzar este último año es justamente identificar eso. Ya es ver dónde tenemos, yo lo mencioné, o sea, hoy tenemos la ley Ricarte Soto, por ejemplo, que tiene el protocolo de entrega y de administración del tratamiento, pero la red, no toda la red a nivel nacional sabe cómo sospechar, cómo diagnosticar, cómo acompañar, cómo hacer los controles de seguimiento, etcétera. Entonces, parte de nuestro rol es tratar de hacernos cargo de eso, o sea, fijar estos estándares. Y lo complejo, y es algo que mencionó Gonzalo también, es que hasta hace un tiempo atrás se trataba de dar respuesta a las patologías por sí sola, a AME, a lupus, ¿cierto?, a tirosinemia, y es más fácil dar una respuesta agrupada, ¿ya?, para nosotros como sistema de salud, digo. O sea, es más fácil decir, ok, todo este grupo de enfermedades va a requerir hospitalización domiciliaria, va a requerir cuidados paliativos, que hemos avanzado harto ahí en la tarde. Tina también les va a contar de cuidados paliativos, porque recordemos que solo el 5% tiene tratamiento, el resto, a lo mejor hay un gran porcentaje que tiene que ingresar tempranamente a cuidados paliativos o tiene que ingresar tempranamente a hospitalización domiciliaria o a soporte ventilatorio o a rehabilitación temprana para evitar progresión de la enfermedad. Y eso hoy no lo estamos viendo, que son los pilares de tratamiento no farmacológico finalmente. Y eso queremos hacernos cargo, es lento, nos cuesta. Yo les mencioné que uno de los desafíos es que como ministerio, las dos subsecretarías, todas las divisiones, o sea, la pura subsecretaría de Salud Pública tiene 4 divisiones, Dijera tiene 3 más, o sea, que todos nos pongamos de acuerdo y avanzar en los temas y que sea prioridad para todos,
es bien difícil, o sea, y nos cuesta, o sea, nosotros en la oficina somos 2 personas, las chiquillas son 2 personas, en Dijera que nuestra contraparte son 2 personas, pero ven Ricarte, ven las quimioterapias, ven, ven un montón de otros temas, entonces nos cuesta encontrar estos momentos de encuentro y poder avanzar. Y creo que lo estamos logrando con la institucionalidad, con tener temas en conjunto con las otras divisiones, en acuerdo riesgo compartido, lo que mostró Tania, o sea, estamos todos, somos el en conjunto y ahora ya subió permanentemente las agrupaciones, creo que ha sido una tremenda ganada, pero efectivamente lo tenemos en vista, está dentro de nuestro campo visual el tema de que tenemos que hacernos cargo de lo no farmacológico, de lo basal y de las redes. No, solo agregar que esa también, esa es una de las razones, porque lo vimos y lo vemos y compartimos la opinión, por la que pasamos a DIPRESE el tema de la oficina y no lo asumimos nosotros como DIPLAS, porque justamente nuestro rol como división de planificación sanitaria tiene que ver con la parte financiera, con la parte ingenieril, podríamos decirlo. Entonces, como que se nos quedaba fuera el tema de la atención no farmacológica. Estábamos centrados en el tema de compra, de cuánto cuesta, de calcular los impactos presupuestarios. Por lo tanto, sentíamos no con día de más y que tenía que estar en una división que se preocupa por los protocolos clínicos, que ve la parte no farmacológica, etcétera. Entonces, eso ha sido un avance en este año de tener esta oficina donde corresponde que tiene que estar. Me dicen que una pregunta más. Sí. Sí. Mi pregunta es cortita. Primero quería agradecer de verdad todos los proyectos que tienen y todo el trabajo que están haciendo. Pero me gustaría también saber si tienen disposición o si han pensado crear algún espacio donde se puedan trabajar las falencias actuales que existe en el sistema de salud, tanto como burocracia, problemas de infraestructura o problemas domésticos. Muchas veces le dicen que podemos encontrarlos en hospitales, en, de repente en atención o en las ISAPRES también. Hay mucha falencia que se necesita corregir, sobre todo para poder ayudar a las patologías que tienen enfermedades raras, porque al final de cuentas estas falencias, aunque tal vez no sean tan notorias, son los dolores de cabeza más grandes de los pacientes del día a día, porque además de enfrentarse a su patología, tienen que andar superando burocracias, falencias, dolores domésticos o problemas domésticos. Entonces quería saber si en algún minuto se iba a poder abrir la posibilidad o si tienen pensado evaluar, corregir esas falencias del sistema. Sí, o sea, yo parte de mi presentación es que específicamente, bueno, por ejemplo, con Gonzalo vemos temas, con Miriam también, cuando estábamos en la Ricarte Soto, resolvíamos temas así como, oye, no llegó el tratamiento, oye, no sé qué, entonces lo podemos ir resolviendo. El tema es que si nosotros nos enfocamos en el problema de una sola persona, de repente dejamos de ver el panorama general. Y efectivamente van a haber temas que no vamos a poder resolver. No vamos a poder tener secuenciadores genéticos. Sí, vamos a poder, miren, estar ahí con el proyecto y con todo, vamos. Pero son proyectos, o sea, algunas veces son respuestas que significan, no sé, no vamos a poder tener el hospital de referencia nacional y qué sé yo, porque nos cuesta presupuesto, porque hay que ver inversiones, porque tenemos que juntar fuerzas también, o sea, la ley del cáncer, por ejemplo, tiene su presupuesto y a lo mejor por ahí podemos entrar un poquito, o por GES entramos otro poquito, o sea, vamos tratando de resolver algunas cosas. Pero efectivamente, como dices tú, hay temas de trato, hay temas de atenciones que podemos tratar de ir resolviendo y que sea para todos. Yo los invito a utilizar los canales formales. Cuando les ocurra algo particular, utilicen el canal de la OIRS, de los reclamos. Creo que delante vi a Laura Camus, que ella es la jefa de la oficina de la OIRS del ministerio. O sea, con ella hemos resuelto hartos temas
particulares, pidan lobby conmigo, pidan lobby con Dijera. Generalmente cuando a mí me piden un lobby relacionado con enfermedades poco frecuentes, invito a la DIPLAS, invito a Dijera y estamos todos tratando de resolverlo. O sea, son los canales, podemos armar proyectos dentro de lo que les mencionaba, de las priorizaciones que hicimos con la mesa de abordaje, ¿cierto? Con agrupación de pacientes, está el realizar por ejemplo, un curso a funcionarios de la atención primaria para poder señales de alerta, cuándo sospechar. Con Dijera queremos establecer una red de atención, identificar dónde tenemos a los profesionales, dónde se pueden derivar. O sea, tenemos ideas, queremos avanzar en eso. Somos un grupo que ya hemos avanzado un año, que hemos estado trabajando y que por lo menos tenemos todo bien claro el horizonte. Y los invito a utilizar esos canales. O sea, yo en general no he rechazado, creo que muy pocos lobbies. Obviamente, de repente damos audiencia para un mes, 2 meses, dependiendo de las agendas que tenemos, pero lo podemos hacer y ahí uno puede establecer también reuniones posteriores de trabajo y de seguimiento. O sea, creo que eso ha sido un espacio que hemos ganado en este tiempo, que es poder trabajar y aprovechen a sus agrupaciones también, a sus agrupaciones Paragua, ahí Gonzalo, Jessica. Gracias. Justamente había pedido la palabra con Jessica, porque nosotros como sociedad civil también tenemos somos parte de la función fiscalizadora, somos fiscalizadores de la función pública. Entonces, para nosotros es súper importante, como decía Tamara, que la gente deje los reclamos, porque yo puedo recibir reclamos de un paciente, de 15 pacientes que no están recibiendo un tratamiento, yo puedo ir y gestionar una reunión y después llego y reclamos, po. Entonces me dicen, pero ¿cómo, de qué problema me estás hablando si no hay ningún reclamo? Entonces yo hoy día, ya después de muchos años también de entender el cómo funcionar, yo no escribo ningún correo ni no llamo a nadie por teléfono, sino tengo un un número de folio con un respaldo de que alguien dejó un reclamo. Porque si no, estoy haciendo loco. Si no, voy y le digo al hospital, sabe que tenemos ningún reclamo. A llamar a la sociedad civil, a los pacientes que dejen reclamos cada vez que no te entregan el remedio completo o o para los 30 días o te dicen venga el lunes o llama el miércoles, eso ya es un reclamo. Sin garantía incumplida, reclamo. Garantía tardía, reclamo. Entonces, ahí uno va generando una base de reclamos para después ir a sentarse con la DIPLAS, con Dijera, con quien sea y hacerle seguimiento y destrabar los problemas. Bueno, me indican que ha llegado el término porque estamos muy atrasados ya con el programa, así que vamos a volver después y se van a abrir los canales también para poder entregar mayores detalles o hacer las preguntas que ustedes necesiten realizar. Gracias.